Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante en la línea que venimos llevando acerca de las medidas de ciertas magnitudes, de cómo se pueden realizar conversiones entre ellas. Hoy vamos a trabajar el área o superficie. Cuando hablamos del área o superficie estamos hablando de la región delimitada por los lados de una figura. Por ejemplo, si tenemos en este caso un rectángulo, cuando hablamos del perímetro estamos hablando del contorno, en este caso lo que estaría delimitado por el color rojo. Pero cuando hablamos del área o de la superficie nos estamos refiriendo a la región que comprende ese contorno o que encierra ese contorno, es decir, estaríamos hablando de la medida de lo que está adentro. En ese caso estamos hablando ya de una magnitud que es bidireccional, es de dos dimensiones y por lo tanto no utilizamos unidades lineales, sino unidades cuadradas. Bien, entonces hay dos maneras, bueno, de hecho existen más maneras de hacerlo, por tabla o hay otro tipo de procedimientos. Yo les voy a explicar dos maneras que son muy sencillas. Una es utilizando la conocida escalerita de múltiplos y submúltiplos y la otra es un poco usando lo que hemos venido trabajando de nuestro factor de conversión, muy parecido a lo que hemos hecho con longitud, con masa y con tiempo, y ya ustedes decidirán con cuál de las dos maneras se puede. Cualquiera de las dos es válida, nos van a dar los resultados iguales, no hay ningún problema. Entonces es simplemente diferentes maneras de hacer el procedimiento. Vamos a empezar. Cuando trabajamos con la escalerita de múltiplos y submúltiplos, lo más importante es reconocer que la unidad fundamental es el metro cuadrado, en este caso, porque estamos hablando de unidades cuadradas. De igual manera que la longitud en el sistema métrico decimal, la unidad fundamental es el metro lineal o el metro normal. En las unidades de área, la unidad fundamental es el metro cuadrado. Existen múltiplos y existen submúltiplos. Los múltiplos son aquellos que son más grandes que el metro. En este caso hablaríamos de decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado. De hecho existen unidades más grandes que el kilómetro, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Y más pequeñas que el metro serían los submúltiplos. En este caso estaríamos hablando de los decímetros cuadrados, de los centímetros cuadrados y de los milímetros cuadrados. Hemos conformado allí como una especie de escalerita donde en la parte central está el metro. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a usar la escalerita es que si vamos a ir de una unidad menor a una mayor, es decir, si vamos a ir ascendiendo en la escalera, por cada escalón que debamos subir, vamos a multiplicar por 100 para encontrar una unidad con respecto a la otra que vamos a buscar. Ya ahorita lo vemos con el ejemplo. Y cuando vamos a ir de una unidad mayor a una menor, es decir, como si estuviéramos haciendo un descenso en la escalera, lo que tendremos es que hacer dividir por 100 por cada escalón que necesitamos bajar. Bien, vamos a hacer aquí dos ejemplos y por medio de esos ejemplos voy a recrear lo que les estoy explicando. Luego estos mismos dos ejemplos los vamos a hacer utilizando nuestra manera convencional del factor de conversión y como hemos trabajado en longitud, en masa y en tiempo, y van a ver que es súper sencillo. Bueno, entonces por ejemplo, aquí nos piden convertir 25 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? En nuestra escalera de conversión vamos a ubicar las dos unidades de las que nos hablan. En este caso, los metros cuadrados y los centímetros cuadrados. Entonces, los vamos a ubicar. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Vamos a convertir el número 25. Entonces, vamos a escribir. Ese 25 lo voy a multiplicar. En este caso, fíjense que tengo que bajar. Tengo que ir de los metros cuadrados a los centímetros cuadrados. Es decir, voy a multiplicar porque estoy yendo de una unidad mayor a una menor. Entonces, ¿cuántas veces tendríamos que bajar en la escalera para ir de los metros cuadrados a los centímetros cuadrados? 1 y 2. Por cada uno de los escalones hay que multiplicar por 100, que sería por 100 por 100. ¿Por qué 2 veces 100? Porque, como les he mencionado, por cada escalón se multiplica por 100 y tendríamos que bajar 2 escalones. Entonces,
Es una operación muy sencilla, 25 por 100%, lo pueden hacer en la calculadora o como son múltiplos de 10, simplemente agregamos el número de ceros, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y nos quedaría ya en la unidad correspondiente, que en este caso son centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 25 metros cuadrados es lo mismo, vamos a escribir, está un poco apeñuscado, es lo mismo que 250.000 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, es muy sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta y tal vez memorizar es el orden en que van los múltiplos y los submúltiplos del metro cuadrado en este caso. Y tener en cuenta que si vamos a bajar, multiplicamos, si vamos a subir, dividimos. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, tenemos que convertir, voy a borrar un poquito este de aquí arriba para que no se me vea tan apeñuscado. Convertir 45 decámetros, acuérdense que la diferencia entre decímetros, que es un submúltiplo, y decámetros en la notación es que decámetros se escribe con mayúscula. El que es mayor que el metro, que son 10 metros, se escribe con mayúscula la inicial. Y el que es menor que el metro, que son los decímetros, se escribe con minúscula para que no haya allí una confusión en la notación y luego en la interpretación. Bueno, necesitamos convertir 45 decámetros esta vez a kilómetros. Entonces lo primero que vamos a hacer de nuevo es ubicar de alguna manera las unidades que nos están solicitando. Entonces estamos en decámetros y tenemos que pasar a kilómetros. En ese caso lo que tendríamos que hacer es subir. Ten en cuenta que tendríamos que ir de decámetros a kilómetros, es decir, de una unidad menor a una mayor. Por lo tanto, nos está diciendo nuestra escalerita que cuando vamos a subir, vamos a dividir. Y que por cada escalón que tengamos que bajar, pues vamos a dividir en 100. Entonces, en este caso, escribimos el 45, que es el número que vamos a convertir, y lo vamos a dividir por 100. ¿Cuántas veces? Pues subamos, estamos aquí, tendríamos que ir aquí, tendríamos que ir aquí, también 2 veces. Entonces, dividiríamos en 100 y luego en 100. Entonces, esta operación la podemos hacer por medio de la calculadora. Bien, entonces por medio de la calculadora podemos hacer la operación. Vamos a ver que es muy sencillo. Entonces, simplemente cogemos 45 dividido 100 dividido 100. Nos da 4,5 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Kilómetros cuadrados. Ustedes lo pueden escribir simplemente así, tal y como nos lo da la calculadora. 4,5 y fíjense que ahí dice por 10 a la menos 3. Más adelante veremos que esto se llama notación científica y que esta notación científica, si la queremos llevar a la notación normal, a la que utilizamos, a la decimal, pues correspondería a escribir 0,0045 kilómetros cuadrados. ¿Listo? Más sin embargo, ustedes pueden dejar el resultado tal cual lo bota la calculadora. Bien, vamos con nuestro segundo método para, vamos a hablar aquí un poquito, realizar nuestras conversiones de área. Entonces, como les decía, este de la escalera de subir y de bajar, de los múltiplos y los submúltiplos, es un método en el cual se pueden resolver las conversiones de área perfectamente. Pero también podemos seguir utilizando nuestro procedimiento de factor de conversión, el que hemos trabajado hasta el momento para longitud, masa y tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Resulta que nosotros ya tenemos las relaciones
que se establecen entre unidades de longitud. Entonces, por ejemplo, que 1 kilómetro son 1000 metros, allí las tenemos: 1 metro 100 centímetros, 1 metro 10 decímetros, 1 centímetro 10 milímetros, 1 metro 1000 milímetros, 1 kilómetro 1000 metros, aquí creo que me pongo un 0, 1 decámetro 10 metros, 1 hectómetro 100 metros, 1 pulgada. Podríamos trabajar con cualquier unidad de longitud ahora llevada al área, 2,54 centímetros. Esas son las unidades lineales con las que trabajamos longitud. Como les dije al principio del video, estas unidades no son lineales, sino son unidades cuadradas. El área siempre se va a medir en unidades cuadradas. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente utilizar estas mismas relaciones para longitud, pero esta vez llevadas al cuadrado. Entonces simplemente elevaremos el cuadrado, nuestras unidades, y las correspondientes también. De hecho, aquí se está elevando tanto el número como la unidad, sino que se lo coloco solamente a la unidad, porque como en esta parte de nuestras relaciones todos son unos, cuando uno eleva 1 al cuadrado, es decir, 1 por 1 nos vuelve a dar 1. Entonces nos quedaría 1 y la unidad sí quedaría al cuadrado. Es por eso que en este lado solamente elevé las unidades, más en el otro lado sí coloqué el paréntesis que indica que tanto el número como la unidad están siendo llevadas al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer estos dos mismos ejemplos para ver que nos dan el mismo resultado, esta vez haciéndolo por factor de conversión. Entonces supongamos que vamos a convertir 25 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Hacemos exactamente lo mismo que hacíamos con longitud. Entonces escribimos la unidad que vamos a convertir, puntico y rayita de conversión. ¿Qué unidad vamos a eliminar? Metros cuadrados. Entonces vamos a colocar metros cuadrados abajo y necesitamos llevarlo a centímetros cuadrados. Vamos a buscar en nuestra tabla de relaciones una relación que se establezca entre metros y centímetros. Entonces vamos a mirar, tenemos 1 metro cuadrado, 100 centímetros cuadrados. Entonces metro cuadrado va a estar acompañado de 1 metro cuadrado, 100 centímetros cuadrados al cuadrado. Pues acuérdense que este cuadrado va tanto para las unidades como para el número. ¿Listo? Entonces fíjense que es muy similar a lo de longitud, sino que las unidades y las cantidades se elevan al cuadrado. Entonces 1 metro cuadrado, 100 al cuadrado centímetros cuadrados. Entonces vamos a hacer la operación de igual manera. Todo lo que está arriba se multiplica. En este caso sería, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, 25 por 100, pero ese 100 está, 25 por 100, pero este 100 está al cuadrado, que nos da 250.000. Aquí cancelamos metros cuadrados con metros cuadrados y nos queda centímetros cuadrados. Abajo hay un 1. Estos dos números recuerden que siempre se dividen, pero nos daría, como es dividido en 1, exactamente el mismo resultado. Si no estamos trabajando con calculadora científica y nuestra calculadora no tiene la tecla de elevar al cuadrado, pues elevar al cuadrado, recuerden, cualquier número que ustedes van a elevar al cuadrado quiere decir n por n, 2 veces el número del cual estemos hablando. Entonces, si estamos hablando del número 100 y lo vamos a elevar al cuadrado, pues corresponde a multiplicar 2 veces. Entonces 25 por 100 por 100, que nos da exactamente lo mismo, 250.000. Solo que es por si su calculadora no tiene esta teclita
que es las calculadoras científicas de elevar al cuadrado. Entonces usted simplemente multiplica la cantidad 2 veces y allí ya está obteniendo el cuadrado. Recuerden que no es multiplicar por 2, es encontrar el cuadrado, es decir, multiplicar 2 veces la misma cantidad. Bien. Nuestro segundo ejemplo utilizando factores de conversión sería el siguiente. 18 metros cuadrados lo vamos a convertir a kilómetros cuadrados. Entonces, esta vez no lo estamos haciendo por la escalera, sino lo estamos haciendo por el método de factor de conversión. ¿Cómo lo haríamos? Escribimos el número que vamos a convertir con la unidad correspondiente, puntico y rayita de conversión. ¿Qué unidad queremos eliminar? Metros cuadrados. ¿Y en qué unidades queremos que nos quede? Kilómetros cuadrados. Si ustedes ya se saben la tabla de relaciones y ya la tienen en su cabecita, pues simplemente la buscan allá. Si no la buscan allá, una relación que tenga tanto kilómetros como metros, que sería esta de acá. En el caso de que usted ya se la sepa, usted simplemente va a recordar que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, 1 kilómetro son 1000 metros. Pero recordemos que no estamos hablando de unidades lineales, sino de unidades cuadradas. Por lo tanto, todas las cantidades y sus unidades van a ir al cuadrado. Entonces, ¿qué haría? Que en realidad el 1 al cuadrado vuelve a ser 1. Entonces es por eso que allí en este lado de las relaciones simplemente ponemos 1. ¿Cómo nos quedaría la operación? Entonces va, en la parte de arriba que encontramos 18 por 1 al cuadrado, que es 1, entonces 18 por 1 nos vuelve a dar 18. En la parte de abajo encontramos 1000 al cuadrado, entonces de nuevo, si ustedes tienen calculadora científica, entonces 1000 al cuadrado nos da 1.000.000. Si no tiene calculadora científica, colocan 1000 por 1000, 1.000.000. Entonces, 18 unidades, entonces metros cuadrados con metros cuadrados se cancelan y nos quedan kilómetros cuadrados. Finalmente recuerden que al final del factor de conversión siempre se divide. Entonces sería 18 dividido 1.000.000. 1, 2, 3. Y nos queda 1,8 por 10 a la menos 5. Unidades cuadradas. Vean el resultado acá. Si usted no tiene calculadora científica, muy seguramente le está botando el resultado de manera convencional, que sería algo como así. En notación normal. Bien, eso es todo, chicos. Espero que tanto el uno como el otro método les haya quedado muy claro. Ya de ahí en adelante ustedes deciden cuál quieren usar o cuál les parece más sencillo. Bye.